En un lujoso ático de Madrid, con vistas al bullicioso Paseo de la Castellana, Mateo Vargas, un magnate de las telecomunicaciones de 60 años, organizaba una de sus célebres cenas para la élite de la ciudad. El brillo de las lámparas de araña iluminaba a los invitados, una selecta lista de empresarios, políticos y banqueros, todos cuidadosamente elegidos para fortalecer los intereses de Mateo. Entre ellos, Valeria Morales, de 42 años, se movía con discreción, sirviendo copas de vino y recogiendo platos con una eficiencia silenciosa. Su uniforme impecable y su expresión serena la hacían casi invisible, una sombra entre las conversaciones en español, inglés e italiano que llenaban el aire. Este acuerdo con Dubái nos reportará 500 millones de euros, proclamó Mateo, alzando su copa de Rioja hacia un grupo de admiradores. Negociar contratos internacionales requiere una mente aguda y un dominio de los idiomas que no todos poseen. Valeria, que ajustaba un centro de flores cerca de la puerta de la cocina, escuchó el comentario sin inmutarse. Había oído fanfarronadas similares en los meses que llevaba trabajando allí. Mateo Vargas disfrutaba exhibiendo su astucia, especialmente cuando se trataba de sus negocios globales. Los contratos internacionales no son para cualquiera, continuó Mateo, su mirada recorriendo la sala hasta posarse en Valeria. Imaginen a alguien como ella intentando descifrar un documento legal en árabe o chino. Sería como pedirle a un pez que escale una montaña. Algunos invitados rieron por cortesía, aunque otros bajaron la mirada, incómodos. Valeria sintió el pinchazo de la condescendencia, pero mantuvo su rostro inexpresivo. Necesitaba ese trabajo. Las facturas médicas de su familia no se pagaban solas. Señor Vargas, intervino suavemente Elena Torres, esposa de un influyente banquero. Tal vez deberíamos cambiar de tema. No, replicó Mateo, alzando la mano con un gesto teatral. Es importante reconocer las jerarquías naturales de nuestra sociedad. Hay quienes están destinados a liderar y quienes, sirven. Es el orden de las cosas. Valeria apretó los labios, conteniendo la réplica que pugnaba por salir. Cada fibra de su ser quería responder, pero el riesgo era demasiado grande. La ironía era abrumadora. Si tan solo supieran. El teléfono de Mateo vibró sobre la mesa de mármol, interrumpiendo el murmullo de la fiesta. Era su asistente, con un tono de urgencia. Señor, tenemos un problema. Los contratos para la fusión asiática llegaron esta noche, pero están en chino mandarín, árabe y ruso. Nuestra traductora está de baja por una emergencia médica, y el plazo vence mañana a las 9. Si no los revisamos y firmamos, perderemos el acuerdo. ¿Cuánto está en juego?, preguntó Mateo, su voz cortante. 600 millones de euros, señor, y su reputación. Prometió al consejo que esto estaría cerrado a tiempo. Mateo colgó, su mente acelerada. Los contratos eran vitales, no solo por el dinero, sino por el prestigio. Una idea cruel y divertida cruzó su mente. Miró a Valeria, que arreglaba un jarrón con rosas, y sonrió. Damas y caballeros, anunció, alzando la voz para captar la atención de todos. Vamos a presenciar algo interesante. Los invitados se volvieron hacia él, intrigados. Valeria, sintiendo el cambio en el tono, se tensó. Acabo de recibir unos documentos urgentes, continuó Mateo, sacando una carpeta gruesa de su maletín. Contratos por valor de cientos de millones, escritos en chino, árabe y ruso. Podría llamar a traductores expertos, pero tengo una propuesta mejor. Se giró hacia Valeria, su voz resonando con un dejo de crueldad. Tú, ven aquí, ordenó. Valeria dejó el jarrón y se acercó lentamente, su rostro imperturbable. Te ofrezco un trato. Si puedes traducir, aunque sea una página de estos contratos, te daré mi salario anual. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El salario de Mateo Vargas era de 7 cifras, una fortuna inimaginable, pero su sonrisa burlona dejaba claro que no esperaba que ella tuviera éxito. Es una oportunidad generosa, añadió, con un tono condescendiente, aunque todos sabemos que es imposible para alguien de tu posición. Elena Torres intentó intervenir, pero Mateo la cortó. Vamos, Valeria, y atreves a intentarlo. Valeria permaneció inmóvil, sintiendo las miradas de los invitados como un peso físico. Conocía esa sensación
la suposición de que su uniforme y su color de piel definían su valía. Si tan solo supieran que en su pequeño apartamento había certificados de 2 doctorados, uno en lingüística por la Universidad de Salamanca y otro en Relaciones Internacionales por la Sorbona. Si tan solo supieran que, hasta hace 4 años, había sido la doctora Valeria Morales, asesora de alto nivel en el Ministerio de Asuntos Exteriores, analizando tratados internacionales y negociaciones comerciales. La vida, sin embargo, tenía formas crueles de cambiar el rumbo. La enfermedad de su hermana, un cáncer raro que requería tratamientos experimentales, había agotado sus ahorros. Luego vino el accidente de su padre, que lo dejó postrado durante meses. Valeria había sacrificado todo: su carrera, su casa, su estabilidad. Limpiar casas y servir en cenas de lujo era lo que pagaba las facturas, lo que mantenía a su familia a flote. Mirando el rostro arrogante de Mateo, algo se encendió en ella. No era ira, sino una certeza tranquila. Él esperaba humillarla, convertirla en un espectáculo para sus amigos ricos. No esperaba que ella pudiera traducir esos documentos, y mucho menos que los analizara con una precisión que salvaría su empresa. Señor Vargas, dijo Valeria, su voz clara y firme, acepto su desafío. Los contratos cayeron sobre la mesa de caoba con un golpe sordo. Mateo, confiado, extendió los documentos, sus caracteres extranjeros formando un mosaico intimidante. Tómate tu tiempo, dijo con falsa amabilidad. Digamos, 30 minutos, más que suficiente para que veas lo inútil de este ejercicio. Valeria se acercó a la mesa, sus manos detrás de la espalda, mientras observaba los documentos. El primero, en chino mandarín, era un acuerdo de infraestructura tecnológica. El segundo, en árabe, detallaba una alianza con una empresa de Abu Dhabi. El tercero, en ruso, trataba sobre derechos energéticos. Cada uno era denso, lleno de jerga legal y matices culturales. ¿Ya te estás arrepintiendo?, preguntó Mateo, alzando la voz para que todos lo oyeran. No hay vergüenza en rendirse. Valeria ignoró el comentario y se concentró en el contrato en chino. Sus ojos recorrieron los caracteres con facilidad, detectando un problema en el segundo párrafo. Necesito papel y una pluma, dijo sin levantar la vista. Mateo rió. Claro, para anotar las pocas palabras que reconozcas antes de rendirte. Un asistente le proporcionó un cuaderno y una pluma. Valeria comenzó a escribir, su mano moviéndose con precisión. Los invitados, esperando garabatos torpes, se sorprendieron al ver líneas de español claro y técnico. Esto es interesante, murmuró Valeria, aún enfocada en el contrato chino. Señor Vargas, sabía que este acuerdo otorga a la empresa China acceso permanente a sus patentes de software. Mateo frunció el ceño. Eso es estándar en estos contratos. No, no lo es, replicó Valeria con calma. La redacción aquí transfiere los derechos de propiedad intelectual de forma permanente, no una licencia temporal como probablemente pretendía su equipo. Elena Torres se acercó, intrigada. ¿Puedo ver lo que has escrito? Valeria le pasó la página. Elena, experta en negocios, palideció al leer. Mateo, si esto es cierto, no estás firmando una alianza. Estás regalando tu tecnología por una fracción de su valor. El silencio se apoderó de la sala. Mateo, pálido, comenzó a entender la magnitud del error. Valeria pasó al contrato en árabe, traduciendo con la misma precisión. Este acuerdo con Abu Dhabi no es una colaboración, dijo. Es una adquisición encubierta. Firmarlo cedería el 60% de sus operaciones en Oriente Medio. Un empresario árabe entre los invitados. El señor Al-Mansour verificó la traducción y asintió, su rostro grave. Está en lo correcto. La redacción es engañosa, pero clara. ¿Y el contrato ruso?, preguntó un inversionista, el señor Ivanov. Valeria tomó el documento en cirílico, su expresión endureciéndose. Esto es lo peor. No es un acuerdo energético, es un esquema de lavado de dinero. Crea una red de empresas fantasma que desviaría los fondos de su compañía a cuentas offshore. Los invitados quedaron atónitos. Mateo, tambaleándose, dejó caer su copa vacía. ¿Cómo sabes todo esto?, susurró. Valeria dejó la pluma y lo miró directamente. Esa es una pregunta interesante, señor Vargas. Pero primero,
debería llamar a su equipo legal. Estos contratos necesitan ser reescritos antes de mañana. La sala se transformó. Lo que comenzó como un cruel entretenimiento se convirtió en una sesión de crisis liderada por Valeria, aún en su uniforme de servicio. «Es imposible», murmuró Mateo. «Mi equipo legal revisó estos documentos. Son expertos de las mejores universidades. Probablemente revisaron resúmenes en español, no los originales», explicó Valeria, acercándose al ordenador de Mateo. «¿Puedo?». Mateo asintió, aturdido. Valeria navegó por bases de datos internacionales con habilidad, revelando que la empresa china tenía un historial de estafas. La firma de Abu Dhabi estaba vinculada a adquisiciones hostiles, y la entidad rusa era una fachada. 600 millones de euros, susurró Mateo. Podría haberlo perdido todo. Y más, corrigió Valeria. La transferencia de propiedad intelectual habría desencadenado investigaciones gubernamentales. El lavado de dinero podría haberlo llevado a la cárcel. «¿Quién eres?», preguntó el señor Ivanov, rompiendo el silencio. Valeria sonrió levemente. «Sois Valeria Morales, doctora en lingüística por Salamanca y en relaciones internacionales por la Sorbona. Hasta hace 4 años fui asesora en el Ministerio de Asuntos Exteriores, o especializada en contratos internacionales y seguridad económica». La revelación dejó a todos boquiabiertos. Elena Torres habló suavemente. «¿Por qué estás aquí, trabajando como?» «Mi hermana tuvo cáncer», explicó Valeria, su voz quebrándose por un instante. «Mi padre sufrió un accidente. Los tratamientos costaron más de 1 millón de euros. Vendí todo, renuncié a mi carrera. Hice lo que había que hacer». Mateo, derrotado, apenas podía mirarla. «Tu familia. Mi hermana está en remisión. Mi padre camina de nuevo. Cada sacrificio valió la pena», dijo Valeria, con orgullo. A la mañana siguiente, el sol de Madrid apenas comenzaba a iluminar las calles cuando el teléfono de Mateo empezó a sonar sin cesar. Eran miembros de su consejo, socios y hasta un periodista que, de alguna manera, ya había oído rumores de la noche anterior. La noticia se había extendido como un incendio en la comunidad empresarial de Madrid. Elena Torres, con conexiones en los círculos financieros, había compartido discretamente la historia con algunos colegas. El señor Al-Mansour había enviado un correo a varios socios en Dubái mencionando la habilidad de Valeria para detectar trampas legales. El señor Ivanov, con contactos en Moscú, había hablado con inversores que ahora cuestionaban la competencia de Mateo. «Mateo, tenemos que hablar», me dijo la voz de Javier Ruiz, el presidente del Consejo de Vargas Telecom, a través del altavoz. «Me han llegado informes inquietantes sobre tu cena de anoche. Es cierto que casi firmas contratos que habrían destruido la empresa». Mateo, aún con la camisa arrugada de la noche anterior, estaba rodeado de copias impresas de los contratos. En su despacho. «Javier, puedo explicarlo». «¿Qué vas a explicar? ¿Que humillaste a una mujer con 2 doctorados? ¿O que una empleada doméstica tuvo que salvarte de un desastre corporativo?» La historia se había viralizado en LinkedIn, con comentarios de ejecutivos que alababan la perspicacia de Valeria y cuestionaban el juicio de Mateo. Las acciones de Vargas Telecom cayeron un 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Los socios internacionales exigían explicaciones sobre los procesos de revisión de contratos. «Hay más», continuó Javier, su tono gélido. «Global Dynamics quiere reunirse con la doctora Morales. Están interesados en contratarla para su expansión en Asia». Mateo sintió un escalofrío. Global Dynamics era su principal competidor, una empresa que llevaba años intentando captar a sus clientes internacionales. Si Valeria llevaba su experiencia a su equipo, podría ser devastador. «¿Cuánto sabe ella de nuestras operaciones?», preguntó Javier. «¿Qué aprendió mientras trabajaba en tu casa?». Mateo pensó en todas las reuniones que había tenido en su ático, los documentos que dejaba sobre la mesa mientras Valeria limpiaba, las conversaciones confidenciales que asumía que ella no entendía. Su arrogancia lo había cegado. «Señor», interrumpió su asistente desde la puerta, «la doctora Morales está aquí. Dice que quiere discutir su salida y su última paga». Mateo tragó saliva. La mujer a la que había intentado humillar ahora tenía el poder de decidir su futuro profesional. «Hazla pasar», dijo,
Colgando el teléfono, Valeria entró en el despacho con la misma confianza tranquila de la noche anterior, pero esta vez vestía un traje de negocios sencillo en lugar de su uniforme. La transformación era impactante. Señor Vargas, dijo, tomando asiento sin esperar invitación, debemos discutir los términos de mi salida. Mateo, acostumbrado a enfrentarse a negociaciones hostiles, nunca se había sentido tan vulnerable. Doctora Morales, comenzó, el título sonando extraño en su boca, le debo una disculpa que va más allá de las palabras. No solo me equivoqué contigo, sino con todo lo que mi comportamiento representó. Valeria lo escuchó sin inmutarse, sus manos cruzadas con calma. Fui arrogante, prejuicioso e ignorante, continuó Mateo. Mis suposiciones casi me cuestan todo. Sí, respondió Valeria simplemente. Así fue. Su franqueza lo desconcertó. Había esperado furia o al menos satisfacción por su humillación, pero ella parecía tratar esto como una reunión de negocios. Quiero compensarte, dijo Mateo, desesperado. El salario que prometí anoche es tuyo. Más aún, quiero ofrecerte un puesto como directora de cumplimiento internacional. El sueldo sería acorde a tu experiencia, con beneficios completos y participación accionarial. Señor Vargas, interrumpió Valeria, le agradezco la oferta, pero no estoy interesada en trabajar para usted. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Entiendo tu reticencia, pero no es reticencia, la aclaró Valeria. Es una cuestión de respeto. Anoche demostró que no me ve como una persona completa. Vio mi uniforme y mi piel y asumió que eso definía mi inteligencia y mi valor. Mateo sintió que su rostro ardía de vergüenza. Mocaste no solo a mí, sino a todas las personas que trabajan en servicios, a quienes enfrentan dificultades económicas, a quienes no encajan en tu visión del éxito. Continuó Valeria, su voz firme pero serena. No puedo trabajar para alguien que no respeta mi humanidad. Tienes razón, admitió Mateo. Estaba equivocado. Pero ahora lo veo. Por favor, considera. No se trata de que ahora lo veas, interrumpió ella. ¿Qué pasará la próxima vez que encuentres a alguien cuya historia no conoces? ¿Qué harás cuando veas a otra persona en un trabajo que consideras inferior? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Mateo entendió que un momento de reconocimiento no deshacía años de prejuicios arraigados. Sin embargo, continuó Valeria, estoy dispuesta a discutir un acuerdo de consultoría. La esperanza de Mateo se reavivó. Nombra tus condiciones, ayudaré a reestructurar sus contratos internacionales y procedimientos de cumplimiento, dijo Valeria. Entrenaré a su equipo legal para detectar estafas como las que casi firma. Estableceré protocolos para evitar futuras brechas de seguridad. Sí, absolutamente, respondió Mateo. El honorario será de 2 millones de euros, pagados por adelantado, continuó Valeria. El contrato incluirá una declaración pública suya reconociendo mi experiencia y contribución a la seguridad de su empresa. Mateo asintió, aliviado. La cantidad era significativa, pero insignificante comparada con lo que ella había salvado. Además, añadió Valeria, Vargas Telecom establecerá un fondo de becas para estudiantes de primera generación que cursen estudios avanzados en lingüística y relaciones internacionales. La financiación anual será de 1 millón de euros, administrado de forma independiente. Hecho, aceptó Mateo. Y finalmente, concluyó Valeria, hará un compromiso público para implementar prácticas de contratación basadas en méritos, no en estatus social. Su departamento de recursos humanos adoptará revisiones de currículums a ciegas. Mateo asintió, impresionado. Esto no era venganza, era justicia. Valeria estaba transformando su error en un cambio positivo. Acepto todas tus condiciones, dijo, pero ¿por qué ayudarme después de todo? Valeria sonrió por primera vez desde que entró. ¿Por qué? Las segundas oportunidades deben ganarse. Señor Vargas, tiene la oportunidad de ser mejor, no la desaproveche. 6 meses después, la doctora Valeria Morales estaba en el escenario del Congreso Mundial de Seguridad Económica en Barcelona, frente a una audiencia de líderes empresariales, diplomáticos y expertos en seguridad. Su presentación, titulada Los costos ocultos de los prejuicios en los negocios globales, resonaba en la sala. Hoy quiero hablarles de cómo las suposiciones sobre las personas pueden costar millones, comenzó,
su voz clara y autoritaria. Las empresas que juzgan por apariencias pierden talento, oportunidades y, en algunos casos, su propia existencia. En la última fila, Mateo Vargas observaba, consciente de que su error había dado a Valeria esta plataforma. Su consultoría con Vargas Telecom había identificado 20 vulnerabilidades adicionales en sus operaciones internacionales, ahorrando a la empresa más de 1.500 millones de euros en posibles pérdidas. Su reputación, aunque dañada, comenzaba a recuperarse gracias a las reformas que ella impulsó. Valeria había fundado Morales Global Consulting, una firma que ahora trabajaba con gobiernos y multinacionales. Su lista de clientes incluía empresas que antes la habían ignorado. Mateo, por su parte, había establecido el fondo de becas prometido, que ya había otorgado ayudas a 60 estudiantes. Las nuevas políticas de contratación de Vargas Telecom habían diversificado su fuerza laboral, resultando en el trimestre más innovador de su historia. Sin embargo, el costo personal para Mateo fue alto. La historia de su arrogancia se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios. Había perdido 2 grandes clientes que cuestionaban su juicio y su posición en los círculos sociales de Madrid nunca se recuperó del todo. Las apariencias engañan, concluyó Valeria desde el escenario. En el mundo actual, miles de personas con talentos extraordinarios trabajan en empleos que no reflejan sus capacidades. Las empresas que ignoran esto no solo cometen una injusticia, sino que arriesgan su futuro. Tras la presentación, Mateo se acercó a ella durante la recepción. «Doctora Morales, fue una ponencia brillante», dijo. «Señor Vargas, gracias por asistir», respondió ella, cordial. «¿Cómo funcionan los nuevos protocolos?» «Mejor de lo esperado», admitió él. «Tus recomendaciones se han convertido en un estándar en la industria, y el fondo de becas ha superado todas las expectativas». Permanecieron en silencio un momento. 2 personas unidas por una noche que cambió sus vidas. «¿Te arrepientes?», preguntó Mateo. «No del éxito, sino de lo que tuviste que pasar». Valeria reflexionó. «Lamento que fuera necesario», dijo finalmente, «pero no el resultado. A veces, las lecciones más valiosas vienen de las experiencias más dolorosas». Mateo asintió, consciente de que siempre sería parte de su historia, no como héroe, sino como un recordatorio de lo que sucede cuando los prejuicios se enfrentan al talento. Valeria no solo había sobrevivido a la humillación de Mateo, sino que la había transformado en un trampolín para su nueva carrera. Pero su impacto iba más allá. En los meses siguientes, su consultoría creció exponencialmente. Empresas de toda Europa buscaban su experiencia para revisar contratos internacionales, mientras que gobiernos la contrataban para asesorar en políticas de seguridad económica. Su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia, inspirando a miles de personas que enfrentaban circunstancias similares. Mientras tanto, Mateo enfrentaba un camino más complicado, aunque había implementado las reformas sugeridas por Valeria. El daño a su reputación persistía. Los medios seguían publicando artículos sobre el incidente, y cada mención era un recordatorio de su error. Sin embargo, algo en él había cambiado. Comenzó a asistir a talleres sobre diversidad e inclusión, no por obligación, sino por un deseo genuino de entender. Invitó a expertos a hablar con su equipo, organizó programas de mentoría para empleados de entornos desfavorecidos y se reunió con los beneficiarios de su fondo de becas para escuchar sus historias. En una de esas reuniones, conoció a Sofía, una joven de 18 años que había recibido una beca para estudiar relaciones internacionales. Sofía, hija de inmigrantes, le contó cómo el fondo le había dado la oportunidad de soñar en grande. Por primera vez, Mateo sintió que sus acciones tenían un impacto real, más allá de los números y los contratos. Valeria, por su parte, no se detuvo. Su consultoría abrió una oficina en Londres y otra en Nueva York, ampliando su alcance. Publicó un libro, El valor invisible, cómo los prejuicios socavan el éxito empresarial, que se convirtió en un bestseller. En él, relataba historias anónimas de personas cuyos talentos habían sido ignorados por su apariencia o circunstancias, utilizando su propia experiencia como un ejemplo poderoso. Un año después del incidente, Valeria y Mateo se encontraron de nuevo, esta vez en una gala benéfica en Madrid. La sala estaba llena de líderes empresariales,
muchos de los cuales ahora conocían a Valeria como una autoridad en su campo. Doctora Morales, dijo Mateo, acercándose con una sonrisa tentativa, me alegra verte. Señor Vargas, respondió ella, con una calidez que no había estado presente antes. Gracias por tu apoyo al fondo de becas. Está cambiando vidas. Es lo menos que podía hacer, admitió él. Pero quiero que sepas que estoy intentando ser mejor, no solo por mí, sino por todos los que he subestimado. Valeria lo miró, evaluándolo. Ese es un buen comienzo, dijo, pero el cambio no es un evento, es un proceso. Sigue adelante. Mientras se alejaba, Mateo sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que nunca borraría su error, pero podía construir algo nuevo a partir de él. Valeria, por su parte, se unió a un grupo de jóvenes becarios que la esperaban para discutir sus proyectos. Entre ellos estaba Sofía, cuyos ojos brillaban de admiración. Doctora Morales, dijo Sofía, su historia me inspiró a no rendirme. Quiero ser como usted. Valeria sonrió. No seas como yo, Sofía, sé mejor. El mundo necesita tu voz, no la mía. La gala continuó, pero para Valeria, el verdadero éxito no estaba en los aplausos ni en los contratos multimillonarios, estaba en las vidas que tocaba, en las puertas que abría, en la certeza de que su humillación había sido transformada en un faro de esperanza para otros. Y mientras Madrid brillaba bajo las estrellas, ella supo que, sin importar los desafíos, siempre encontraría una manera de convertir la adversidad en triunfo.